¿En algún momento te has preguntado si los objetos en tu hogar podrían estar actuando como imanes para fuerzas demoníacas? Puede sonar absurdo, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos objetos cotidianos, aparentemente inofensivos, pueden tener raíces profundas en prácticas ocultas y paganas, atrayendo así espíritus malignos a tu hogar. Hoy nos sumergiremos en este inquietante territorio, explorando 5 de estos objetos y comprendiendo por qué deberías deshacerte de ellos de inmediato. Esta es una advertencia urgente para todos los cristianos que desean proteger sus hogares y sus almas de las influencias demoníacas. Imagina un día común. Estás en casa, relajándote, cuando de repente comienzas a sentir una extraña presencia, sensaciones inexplicables de miedo, movimientos en las sombras o incluso pesadillas constantes. Muchos creen que estos fenómenos pueden atribuirse a objetos específicos que, consciente o inconscientemente, invitan al mal a sus hogares. Comencemos con un objeto muy popular, la quema de salvia. La práctica de quemar salvia, conocida como smudging, se ha convertido en una tendencia moderna entre aquellos que buscan purificación espiritual y equilibrio energético. Sin embargo, para entender completamente esta práctica y sus implicaciones, es necesario explorar sus orígenes y significados más profundos. La quema de salvia es una tradición antigua que se remonta a las culturas indígenas americanas, donde se usaba en ceremonias sagradas para limpiar espacios, personas y objetos de energías negativas y espíritus malignos. Sin embargo, a medida que esta práctica fue asimilada por otras culturas y popularizada en contextos modernos, a menudo perdió su contexto cultural y espiritual original, convirtiéndose en una moda entre aquellos que buscan soluciones rápidas para problemas espirituales. La creencia de que el humo de la salvia puede purificar un ambiente y alejar espíritus malignos está arraigada en la idea de que ciertos materiales poseen propiedades espirituales intrínsecas. Sin embargo, esta perspectiva plantea preguntas significativas sobre dónde depositamos nuestra fe y confianza. Cuando recurrimos a objetos físicos o rituales específicos para protección, podemos estar colocando inadvertidamente nuestra fe en esos objetos en lugar de confiar completamente en el poder de Dios. La Biblia es clara en su condena a prácticas que desvían nuestra confianza de Dios hacia elementos creados. El uso de salvia en rituales de purificación está íntimamente ligado al ocultismo y la brujería, prácticas que son directamente contrarias a las enseñanzas bíblicas. La Biblia advierte repetidamente contra la participación en actividades ocultas o cualquier práctica que invoque fuerzas sobrenaturales que no sean de Dios. En Deuteronomio, por ejemplo, se nos insta a no practicar la adivinación, la hechicería o los encantamientos, ya que estas prácticas son abominables al Señor. Al participar en rituales como la quema de salvia, podemos estar inadvertidamente abriendo puertas a influencias espirituales malignas. Más crucialmente, la práctica de quemar salvia puede ser vista como una forma de sincretismo religioso, donde elementos de diferentes sistemas de creencias se mezclan, resultando en una forma diluida de fe que no honra plenamente a Dios. El sincretismo es particularmente peligroso porque puede llevar a los cristianos a creer que están espiritualmente protegidos por medios que no son sancionados por Dios. Esta falsa sensación de seguridad puede desviar a las personas de la verdadera fuente de protección y poder espiritual que se encuentra solo en Jesucristo. En el libro de Hechos, la verdadera liberación de espíritus malignos se ejemplifica por la autoridad del nombre de Jesús y por la fe y acción de los creyentes, no por medio de rituales paganos. Cuando los cristianos recurren a prácticas como la quema de salvia, están esencialmente afirmando que estas prácticas tienen poder espiritual equivalente o superior al nombre de Jesús. Esto no solo es teológicamente incorrecto, sino que también subestima la suficiencia de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, incluida la protección espiritual. La narrativa en Hechos 19, donde los hijos de Esba intentan expulsar un demonio en nombre de Jesús sin tener una relación verdadera con él,
ilustra el peligro de usar el nombre de Jesús o cualquier otro ritual sin verdadera fe. El demonio respondió: Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y luego atacó a los hombres, destacando la importancia de la fe genuina y la autoridad espiritual auténtica. Otro objeto comúnmente encontrado en los hogares son los atrapasueños. Estos objetos tienen sus orígenes en la cultura indígena americana, particularmente entre los pueblos Ojibwe. Tradicionalmente, los atrapasueños estaban hechos de un aro de madera con una red de fibras vegetales o tendones de animales, decorados con plumas y cuentas. Se colgaban sobre las camas de los niños para proteger sus sueños, atrapando las pesadillas en la red y permitiendo que solo los sueños buenos pasaran por el centro. A pesar de su apariencia encantadora y su intención aparentemente benigna, el uso de atrapasueños levanta preocupaciones espirituales significativas, especialmente para los cristianos. La primera cuestión a considerar es la creencia subyacente al uso de los atrapasueños. Se ven como talismanes, objetos que poseen poderes sobrenaturales para influir en el mundo espiritual. Al confiar en estos objetos para protección o manipulación del mundo de los sueños, estamos poniendo nuestra fe en algo creado por manos humanas, en lugar de confiar en el poder y protección de Dios. La Biblia es clara en su condena al uso de amuletos y talismanes. En Isaías, por ejemplo, el profeta denuncia a los israelitas por confiar en objetos y prácticas paganas en lugar de confiar en el Señor. La confianza en amuletos como los atrapasueños puede inadvertidamente abrir puertas a influencias espirituales malignas. Además, el uso de atrapasueños puede ser visto como una forma de sincretismo religioso, donde elementos de diferentes tradiciones religiosas se mezclan. Este sincretismo diluye la fe cristiana y desvía la atención de la verdadera fuente de protección y seguridad que se encuentra solamente en Dios. En Colosenses, Pablo advierte a los cristianos a no ser engañados por filosofías y tradiciones humanas que no están de acuerdo con Cristo. El uso de atrapasueños puede ser visto como una de estas tradiciones engañosas que alejan a los creyentes de la verdadera fe. Otro aspecto preocupante es que los atrapasueños pueden estar asociados a prácticas espirituales y rituales que son contrarios a las enseñanzas bíblicas. Algunas personas que usan atrapasueños también se involucran en otras prácticas espirituales de la nueva era o del ocultismo, como la meditación trascendental, la lectura de tarot y la astrología. Estas prácticas son explícitamente condenadas en la Biblia como abominaciones al Señor. En Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas a no involucrarse en adivinación, hechicería o consulta a los muertos, pues estas prácticas son detestables al Señor. Además, hay el peligro de involucrarse en prácticas espirituales superficiales que sustituyen una fe genuina y una relación profunda con Dios. Usar un atrapasueños para protección es una forma de sustituir la verdadera confianza en Dios por un objeto físico. La Biblia nos llama a poner toda nuestra confianza en Dios y a buscar su protección a través de la oración y la fe. En Salmos, leemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro bien presente en la angustia. Cuando confiamos en objetos como los atrapasueños, estamos, en la práctica, negando la suficiencia de Dios para protegernos y guiarnos. Es importante considerar el impacto espiritual de estos objetos en nuestras vidas y hogares. Los atrapasueños, al igual que otros talismanes, pueden servir como puntos de contacto para influencias espirituales negativas. Al introducir estos objetos en nuestras casas, podemos inadvertidamente estar invitando a espíritus malignos a habitar con nosotros. En Efesios, Pablo nos instruye a vestir toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del enemigo. Esto incluye mantener nuestras casas libres de objetos que puedan servir de portales para influencias espirituales malignas. Muchos cristianos no se dan cuenta, pero los medios que consumimos pueden ser un portal para influencias demoníacas. Películas, series y hasta juegos de mesa con temas ocultos pueden abrir puertas para el maligno. Películas y programas de televisión que glorifican lo sobrenatural
o prácticas ocultas no son solo entretenimiento inocente. Pueden desensibilizar nuestra mente y espíritu para el peligro real de estas prácticas. En Romanos, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Para entender plenamente los peligros de los medios que consumimos, es importante reconocer cómo pueden moldear nuestras percepciones y creencias. Los medios en todas sus formas tienen un poder tremendo de influencia sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamiento. Cuando vemos películas o series que glorifican lo oculto, estamos muchas veces inconscientemente permitiendo que esas influencias penetren en nuestras mentes y corazones. Esto puede llevar a una desensibilización gradual, donde prácticas que antes considerábamos inaceptables se vuelven normales o incluso atractivas. Películas y programas de televisión que glorifican lo sobrenatural a menudo retratan la magia, la brujería y otros elementos ocultos como algo fascinante y emocionante. Los personajes que practican la hechicería son presentados como héroes o figuras de simpatía. Este tipo de contenido puede llevar a las personas, especialmente a los jóvenes, a experimentar estas prácticas en la vida real. Sin embargo, la Biblia es clara en su condena a todas las formas de ocultismo y hechicería. En Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas a no involucrarse en adivinación, hechicería o encantamientos, pues estas prácticas son abominables al Señor. Películas y series que involucran lo sobrenatural a menudo retratan batallas espirituales y la presencia de espíritus malignos de una manera que puede parecer glamorosa o emocionante. Esta trivialización de la realidad de las batallas espirituales puede llevarnos a subestimar el poder y la maldad de los espíritus demoníacos. La Biblia nos enseña que estamos en una batalla espiritual constante contra las fuerzas del mal. En Efesios, Pablo nos instruye a vestir toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Juegos de mesa y videojuegos también pueden ser fuentes de influencia demoníaca. Muchos juegos populares incluyen temas ocultos, magia y rituales que pueden parecer inofensivos, pero que pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. Participar en estos juegos, incluso por diversión, permite que estos temas entren en nuestras mentes y espíritus. Algunos pueden argumentar que es solo un juego, pero la realidad es que lo que permitimos en nuestras vidas a través del entretenimiento puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar espiritual. La música también tiene un poder significativo para influir en nuestras emociones y pensamientos de manera profunda. Muchas canciones populares contienen letras que glorifican el comportamiento inmoral, la rebelión e incluso el ocultismo. Escuchar estas canciones repetidamente puede llevarnos a aceptar estos mensajes como normales. En Filipenses, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de buena fama, virtuoso y digno de alabanza. La música que elegimos escuchar debe reflejar estos valores y acercarnos a Dios en lugar de alejarnos de Él. Las redes sociales también son un área donde debemos ser vigilantes. Las plataformas de redes sociales están llenas de contenido que puede ser espiritualmente perjudicial, desde publicaciones que promueven prácticas de la nueva era hasta videos que glorifican el comportamiento inmoral. La exposición constante a este tipo de contenido puede desensibilizar nuestros corazones y mentes. Las redes sociales también pueden crear un ambiente donde somos constantemente bombardeados con comparaciones y presiones para conformarnos a los estándares del mundo. La Biblia nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente para que podamos discernir la voluntad de Dios. El impacto acumulativo de los medios en nuestra vida espiritual no puede ser subestimado. Cada vez que permitimos que contenido contrario a los principios bíblicos entre en nuestras vidas, estamos permitiendo que el enemigo tenga un punto de entrada. Esto puede llevar a una serie de problemas espirituales, incluyendo ansiedad, depresión y una sensación de desconexión de Dios.
Debemos ser proactivos en nuestros corazones y mentes, eligiendo cuidadosamente lo que vemos, escuchamos y leemos. Esto significa hacer elecciones conscientes para consumir medios que edifiquen nuestra fe y nos acerquen a Dios. Una manera de combatir la influencia negativa de los medios es llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Leer la Biblia regularmente, meditar en las Escrituras y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria puede ayudarnos a mantener nuestra mente enfocada en cosas que son verdaderas, nobles y puras. Además, debemos cultivar una vida de oración robusta, buscando la orientación y la protección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La oración nos mantiene conectados a Dios y nos ayuda a discernir sus verdades en medio de las mentiras que el mundo intenta vendernos. Otra práctica importante es la comunión con otros creyentes en una comunidad de fe, donde podemos animarnos unos a otros y mantenernos responsables. Es crucial para nuestra salud espiritual. En Hebreos, se nos exhorta a no abandonar nuestra congregación, sino a animarnos unos a otros, especialmente cuando enfrentamos las presiones y tentaciones del mundo. La presencia de libros que promueven la nueva era, hechicería u otras prácticas espirituales contrarias a las enseñanzas bíblicas debe ser evitada y eliminada de nuestras casas. Estos libros, aunque a menudo disfrazados como meramente informativos o culturales, pueden tener un impacto profundo e insidioso en nuestra vida espiritual. La historia del libro de los Hechos nos menciona un ejemplo poderoso del impacto de estos materiales y la importancia de apartarse de ellos. En Hechos, muchos de los nuevos convertidos que anteriormente practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente como un signo de arrepentimiento y renuncia a sus antiguas prácticas. Este acto de quemar sus libros de magia no fue solo simbólico, fue una declaración contundente de que estaban abandonando completamente esas prácticas y poniendo su fe exclusivamente en Jesucristo. La práctica de deshacerse de estos libros debe ser vista como una medida de protección espiritual. Así como los nuevos convertidos en Éfeso, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios radicales para apartarnos de cualquier cosa que pueda comprometer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Esto puede significar no solo eliminar estos libros de nuestras casas, sino también ser vigilantes sobre el tipo de contenido que consumimos en general. Además de los libros directamente relacionados con el ocultismo, también debemos estar atentos a materiales que promuevan filosofías de la nueva era. Estos libros frecuentemente presentan ideas que pueden parecer benignas o incluso positivas a primera vista, como la autoayuda, el desarrollo personal y la espiritualidad alternativa. Sin embargo, muchas de estas filosofías están arraigadas en creencias que son incompatibles con la fe cristiana. La influencia de estos libros puede ser sutil pero poderosa. Pueden cambiar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos, el mundo a nuestro alrededor y nuestra relación con Dios. Pueden introducir dudas y confusión y llevarnos a cuestionar la suficiencia de la Biblia y la autoridad de Dios. Por eso es crucial que seamos diligentes en proteger nuestras mentes y corazones contra estas influencias. La presencia de estos objetos en nuestros hogares no es solo una cuestión estética o cultural, sino que puede tener profundas implicaciones espirituales que a menudo subestimamos o ignoramos. La Biblia es clara al condenar la idolatría y la creación de imágenes que representan dioses falsos. En Éxodo, Dios nos da un mandamiento directo: no harás para ti imagen de escultura, ni semejanza alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento no es arbitrario, sino una salvaguarda contra la inclinación humana a adorar lo tangible en lugar del Dios invisible y verdadero. La idolatría, en todas sus formas, desvía la verdadera adoración y es un insulto a la santidad de Dios. La cuestión con estatuas y adornos que representan dioses de otras religiones es que a menudo llevan consigo significados y energías espirituales inherentes a sus orígenes.
Al introducir estos objetos en nuestros hogares, podemos estar inadvertidamente invitando a estas influencias espirituales a compartir nuestro espacio. ¿Cómo podría impactarnos esto? Podría resultar en una variedad de manifestaciones negativas, desde una sensación general de inquietud hasta disturbios espirituales más evidentes. Un ejemplo clásico es la historia de Gedeón, quien fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Uno de los primeros actos de Gedeón bajo la orientación divina fue destruir el altar de Baal que su padre había construido y cortar el poste sagrado que estaba al lado de él. Este acto simbólico y práctico simbolizaba el rechazo a los dioses falsos y la restauración de la verdadera adoración a Dios. De manera similar, cuando mantenemos estatuas y adornos de dioses falsos en nuestras casas, estamos permitiendo que estos objetos tengan una influencia sobre nosotros que compite con la adoración de Dios. Los adornos que poseen símbolos ocultos o esotéricos pueden funcionar como portales para influencias espirituales malignas. Estos símbolos, a menudo utilizados en prácticas de brujería y ocultismo, están diseñados para canalizar energías espirituales específicas. Cuando permitimos que estos símbolos entren en nuestros hogares, creamos un ambiente propicio para la actividad espiritual negativa. La Biblia nos advierte a alejarnos de toda forma de ocultismo y prácticas espirituales que no honran a Dios. La eliminación de estos elementos de nuestros hogares no es un acto de superstición, sino una medida de protección espiritual. Es una declaración de que elegimos adorar únicamente a Dios y rechazamos todas las otras formas de espiritualidad que compiten con Él. Así como los israelitas fueron llamados a destruir todos los símbolos de idolatría en su tierra, nosotros también somos llamados a purificar nuestros hogares de cualquier cosa que pueda desviarnos de la verdadera adoración. Este es un paso importante para crear un ambiente en el que el Espíritu Santo sea bienvenido y pueda operar libremente. La presencia de estos objetos puede impactar negativamente la atmósfera espiritual de nuestra casa. Nuestro hogar debe ser un lugar de paz, un refugio donde podemos conectarnos con Dios y crecer espiritualmente. Muchos testimonios de cristianos que han eliminado tales objetos de sus hogares relatan una sensación inmediata de alivio y paz, indicando la influencia espiritual que estos elementos pueden tener. Es importante que hagamos una evaluación cuidadosa de los elementos que mantenemos en nuestros hogares. Debemos preguntarnos, ¿este objeto glorifica a Dios o está en oposición a sus enseñanzas? ¿Estamos inadvertidamente permitiendo que influencias espirituales negativas entren en nuestras vidas a través de estos elementos? Al responder a estas preguntas con sinceridad y disposición para actuar, podemos tomar medidas concretas para proteger nuestra vida espiritual y la de nuestras familias. La decisión de eliminar estatuas, esculturas y adornos que representan dioses de otras religiones o símbolos ocultos es una demostración de nuestro compromiso con la pureza espiritual y la adoración exclusiva a Dios. Este acto de purificación no solo honra a Dios, sino que también establece un ejemplo poderoso para nuestros hijos y para aquellos a nuestro alrededor. Muestra que tomamos en serio nuestra fe y que estamos dispuestos a tomar medidas concretas para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. La presencia de estatuas, esculturas y adornos que representan dioses falsos o símbolos ocultos en nuestros hogares es una cuestión que debe ser tratada con seriedad. La Biblia nos llama a adorar solo a Dios y a rechazar todas las formas de idolatría. Al eliminar estos elementos de nuestros hogares, estamos declarando nuestra fidelidad a Dios y creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede habitar y operar libremente, que podamos siempre buscar la protección y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en que Él es fiel para guardarnos de todo mal. En resumen, proteger nuestras casas y nuestras almas de influencias espirituales negativas es crucial para mantener una vida espiritual saludable. Suscríbete para más contenido inspirador. Da like si este mensaje resonó contigo. Compártelo con aquellos que puedan necesitarlo y comenta tus pensamientos y experiencias. Juntos, podemos
podemos crear un ambiente donde la presencia de Dios sea palpable y transformadora. Gracias por ser parte de esta comunidad.